La gente ya no duerme. Lo noté por primera vez en mi esposa, la luz tenue que se proyectaba desde su pantalla, era suficiente para iluminar nuestro pequeño dormitorio, la luz provocó que me despertara. Ella me dijo que simplemente no podía dormir. Siempre hemos sido una pareja de rutina, yo me levanto por la mañana para ir a trabajar y ella se levanta a mi lado, preparando mi café y mi almuerzo para el día. Cuando llego a casa siempre es lo mismo, cenamos, hablamos de nuestro día y luego miramos un poco de televisión antes de irnos a la cama. Como un reloj, a las 9:15 p.m., su suave respiración revoloteaba en el aire, un sonido que siempre me ha reconfortado y que solo pasarían unos minutos antes de que me uniera a ella en el reino del sueño. Era muy básico pero éramos nosotros, la rutina de un matrimonio de ancianos, algo que me hacía feliz, así que cuando mi esposa empezó a sufrir de insomnio no pensé mucho en ello. Pensé que todo pasaría. Después de aproximadamente una semana, quedó claro que su insomnio no iba a desaparecer. De hecho, estaba empeorando. Me despertaba con el sonido de ella limpiando la casa. Esperaba que el trabajo físico la cansara, pero no fue así. En cambio, el ruido solo me frustró, por lo general le gritaba diciéndole que necesitaba descansar, aunque me sentía mal después del momento, entendiendo que no era culpa suya. Como cualquiera, comenzamos de manera simple, le compré algunas gomitas de melatonina, pero lo único que consiguió fue que le doliera el estómago, probó té caliente con leche pero nada, nunca pudo conciliar el sueño. Después de varias semanas me preocupé, ojeras hundidas debajo de sus ojos azul océano, no era difícil decir lo agotada que estaba y prácticamente tuve que obligarla a ver finalmente a un médico. Sabía que todo lo que necesitaba eran algunas pastillas para dormir, pensé que después de dormir una noche volvería a su ciclo habitual, a juzgar por las miradas en blanco que mi esposa estaba empezando a tener, supuse que ella deseaba lo mismo. La visita al médico no fue exactamente como pensé, le dijimos que su insomnio había estado sucediendo durante algunas semanas, e inmediatamente una expresión de preocupación apareció en su rostro cansado, curioso que el médico se veía tan privado de sueño como mi esposa. E inmediatamente la programó para que le hicieran análisis de sangre, algo que me pareció bastante extraño para un diagnóstico tan simple. Traté de explicarle al médico que ella no tenía ninguna alergia, pero me dijo que ese no era el motivo del análisis de sangre, dijo que cada vez más personas venían a verlo por el mismo motivo, por insomnio. ¿Por qué está pasando eso?, pregunté completamente confundido. En el momento en que pensé en lo extraño que podía ser algo así, una epidemia de insomnio, me pareció una locura. El médico estaba tan desconcertado como yo, pero me dijo que era algo grave, que la gente en masa estaba llenando nuestro hospital local por el mismo problema, somos de un pueblo pequeño y a juzgar por cómo lo describía el médico, se diría que la mitad de nuestra ciudad sufre esta histeria. De cualquier manera, el médico no podía dejar de bostezar y finalmente me recetó unas pastillas para dormir. Me dijo que necesitaba sangre de mi esposa, ella apenas podía prestar atención y solo asentía con la cabeza cada vez que colocaba mi mano sobre su hombro. Fue entonces cuando me preguntó si había viajado, le dije que no éramos el tipo de personas que nos gustaba dejar nuestro nido. Le pregunté por qué todavía estaba desconcertado por toda la conversación mientras sostenía la mano de mi esposa, mientras la enfermera entraba para sacarle sangre. Si hay un contagio, tenemos que notificar a los CDC y no les tomará mucho tiempo hacer una cuarentena completa en nuestra ciudad, sé que puedes verlo en mi cara. Yo tampoco he estado durmiendo y he estado golpeándome la cabeza tratando de recordar cuándo empezó, pero mi mente se queda en blanco. Si puede recordar cuándo comenzó esto para su esposa o cualquier información, hágamelo saber, tiene que haber alguna explicación para todo esto, me dijo el médico prácticamente con un gemido. Por alguna razón me quedé allí durante varios segundos, tratando de recordar cuando mi esposa me dijo por primera vez que no podía dormir, le preguntaba pero en ese momento sus respuestas eran frías y distantes. Su rostro derrotado por el monstruo ficticio del insomnio. No lo recuerdo, doctor, pero si surge algo, me aseguraré de hacérselo saber, le dije, aunque toda confianza se hizo añicos ante tal revelación. Antes de irme le pregunté al médico qué pasaría si mi esposa no volviera a dormir, ¿moriría?
Apenas podía dejar que las palabras escaparan de mi boca, como si decirlas pudiera de alguna manera manifestarlas en la vida real. Espere alucinaciones, eventualmente su mente comenzará a cerrarse por sí sola aunque esté despierta, lo más probable es que sufra parálisis del sueño, pero si esto dura demasiado, puede provocar una falla orgánica o al menos así se ha planteado. Nadie ha pasado nunca más de 22 días sin dormir. Como puedes ver, nos estamos acercando rápidamente a ese récord, me dijo mientras las palabras brincaban por mi mente, atravesándome con pequeños puñales de ansiedad. Agarré la receta escrita a mano aún más fuerte en mi mano. La palma de mi mano está demasiado lista para llenarla para el amor de mi vida. En el camino a la farmacia, hice lo mejor que pude para tratar de recordar cuando mi esposa comenzó a tener problemas para dormir. Sé que fue aproximadamente una semana antes cuando la sorprendí despierta, pero en ese momento recuerdo que ella me dijo que estaba teniendo problemas para dormir. Me volví hacia mi esposa y le pregunté si recordaba algo, pero solo podía murmurar algunas palabras. La forma en que su cabeza giraba suavemente hacia arriba y hacia abajo era más indicativa de que estaba dormida, pero tenía los ojos bien abiertos. La mera visión hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas y mi respiración se volvió pesada ya que todos mis pensamientos ahora estaban envueltos en nada más que preocupación por su bienestar. Seguí conduciendo mientras escuchaba a mi esposa gemir una palabra aquí y allá, casi sentí ganas de salir de la ciudad, llevarla al mejor especialista que la gran ciudad podía ofrecer, pero luego recordé lo que me había dicho el médico sobre la posibilidad de que se tratara de un brote. Tal vez el gobierno ya estaba al tanto, y si conducía más allá de mi distancia habitual, me encontraría con algún bloqueo o algo peor, personal militar. Fue entonces cuando me di cuenta de que las calles estaban mucho más tranquilas de lo habitual, casi no veía ningún automóvil en la carretera, a pesar de que éramos un pueblo pequeño, la mayoría de la gente estaría afuera cortando el césped, trabajando en sus jardines o simplemente comprando comestibles. Pero no hubo nada de eso, solo una fuerte ráfaga de viento que silbaba por las estrechas calles de nuestro centro urbano. Honestamente, la idea de que esto estuviera en el aire me asustó y la inquietud se arremolinaba a mi alrededor mientras temía cada vez más por mi esposa. Mientras estacionaba el auto, me acerqué y le di un beso a mi esposa en la frente, acariciando su perfecto cabello rubio y susurrándole al oído cuánto la amaba. Antes de salir del auto, se acercó y agarró mi brazo. Honestamente me sorprendió, era la primera vez que reconocía mi presencia en días. Lentamente mi mirada se alejó de su agarre y subió a sus ojos. Ella estaba sonriendo. Es hermoso, cariño, es perfecto, me dijo. Me quedé perplejo ante lo que ella estaba hablando y con calma le pregunté qué era bello. La luna, cariño, es impresionante, respondió ella. Miré hacia el cielo y el sol brillaba ya que todavía era pleno día. Le di unas palmaditas suaves en la mano y la coloqué nuevamente en su regazo diciéndole que volvería. Al entrar a la tienda esperaba ver a mi viejo amigo Eddie detrás del mostrador de la farmacia, pero era su hija adolescente Sally. La tienda estaba desierta, el silencio era casi abrumador. Durante todos los años que conozco a Eddie, nunca pude recordar que se hubiera perdido un día de trabajo. Acercándome al mostrador, me aclaré la garganta tratando de llamar la atención de Sally, lo cual me pareció extraño ya que yo era el único cliente en la tienda. Ella estaba ligeramente alejada de mí leyendo algo en su teléfono y tuve que tocarle con cautela el hombro. Casi se golpea la cabeza contra el techo por lo alto que saltó. Se agarró el pecho exasperada y sacó los pequeños auriculares que estaban firmemente encajados en sus oídos. No dudé en disculparme por alarmarla, pero le mostré mi receta. «Otro ye», exclamó. Sonreí cortésmente mostrando mis dientes viejos, sin saber realmente lo que quería decir con ese comentario. «¿Eddie está enfermo, eh?», le pregunté. La expresión molesta en su rostro rápidamente se transformó en una de tristeza, su ceño prácticamente tocando el suelo. «Lo es, no ha sido». «¿Durmiendo?», intervine. Su mirada abatida era reveladora y antes de que pudiera decir otra palabra, le dije que le diera a Eddie mis mejores deseos. Antes de que Sally se alejara para recuperar mi receta, le gritó a alguien más que estaba en la tienda, alguien que aparentemente estaba detrás de mí. «Estaré con usted en un segundo, señor», gritó mientras señalaba al hombre con su dedo índice.
Podría jurar que era el único cliente en la tienda. ¿Cómo pude no verlo? Me giré para vislumbrar al hombre y mi corazón comenzó a acelerarse. Su mera presencia me pareció amenazadora. El hombre era alto y vestía un traje completamente negro mientras lucía un sombrero de fieltro vintage. Escondía su rostro pálido detrás de un par de gafas de sol Ray-Ban, pero incluso con eso sentí que sus ojos me seguían mientras me balanceaba hacia adelante, incómodamente. El hombre no dijo una palabra, ni siquiera reconoció las palabras de Sari, sino que se quedó allí mirándome, inmóvil pero amenazador. Tan pronto como obtuve mi receta, salí corriendo de la tienda más rápido de lo que me había movido en bastante tiempo. No me atreví a mirar atrás aunque mi curiosidad estaba demasiado despierta para no hacerlo, y mientras salía por las puertas de la farmacia abandonada, giré con cuidado y me dirigí para ver si el hombre horrible me seguía y, para mi alivio, no. Al regresar a mi auto, mi esposa estaba golpeando suavemente su cabeza contra la ventana todavía murmurando sobre la luna. Quería contarle sobre el hombre extraño, sobre la farmacia muerta, pero mis palabras solo habrían caído en oídos sordos, así que en lugar de eso, encendió el motor y se dirigió a casa. Como probablemente habrás adivinado, las pastillas no hicieron nada por mi esposa. Ella tomó varias pero aún así continuó despierta, si es que quieres llamarlo así. Caminaba sin rumbo por la casa, chocando contra las paredes sin ninguna preocupación en el mundo. Sus ojos se hundieron en la parte posterior de su cráneo cuando los anillos oscuros comenzaron a volverse morados y magullados hasta el punto de abrirse por lo hinchados que estaban. Pasé la mayoría de los días llorando para mis adentros, mirando a la mujer que una vez conocí, pero más desconcertado de cómo podía seguir despierta. El mundo exterior no era muy diferente. Vi a uno de mis vecinos mirando al vacío, mirando al cielo, acunándose con cautela en el lugar, como una marioneta que se balancea hacia adelante y hacia atrás sobre sus cuerdas. No pasaban coches, nadie cortaba el césped ni cuidaba sus jardines. Mi pequeña ciudad se detuvo en seco, como si el universo mismo hubiera implosionado aquí, en el lugar al que yo llamaba hogar. Aunque al revisar la estación de noticias, no se dijo ni una palabra de lo que aquí estaba sucediendo, el reino que existía más allá de las fronteras de mi ciudad parecía no verse afectado. Los programas de televisión aún se transmitían. El ciclo de noticias seguía hablando de guerras en el otro lado del mundo, pero ninguna mención de nosotros, la ciudad insomne de la que nadie había oído hablar. Caminaba por nuestro centro, un cementerio de las habilidades que alguna vez fueron prósperas. Llamaba a cualquiera y pocos respondían. Sally todavía atendía la tienda de su padre y otros como yo. Las personas que aún podían dormir se quedaban en el lugar habitual. Encontramos consuelo entre nosotros. Pregunté a otros si se habían aventurado fuera de la ciudad, si alguien podía ver si el mundo exterior todavía existía. Mi vecino me miró fijamente y frunció el ceño. Nadie tuvo nunca el coraje de intentar abandonar este lugar, especialmente no con el hombre vestido de negro todavía deambulando por ahí. Solo lo vi una vez, eso fue suficiente para mí, pero al parecer otros lo habían visto en los lugares más extraños. Algunos lo vieron husmeando en sus patios traseros y otras veces aparecía aleatoriamente en sus casas. La idea me hace estremecer al pensar que esa persona grotesca podría estar en mi casa. Todos buscamos puntos en común. Tal vez antes de esto estábamos un poco distanciados, solo nos conocíamos por el nombre, pero ahora éramos familia, encontrando fuerza en el dilema que había plagado a nuestro pueblo. Les pregunté a todos si podían recordar cuando comenzaron las noches de insomnio, cuando sus parejas y seres queridos se quejaban inicialmente de insomnio, pero nadie podía recordarlo. Recuerdo a mi papá hablando de la luna, me dijo que viniera a ver qué hermosa era, pero tenía mucho sueño, dijo la pequeña Becky, una niña de 9 años que se quedó sola sin sus padres ya que ambos estaban afectados por esta enfermedad, aunque como comunidad habíamos asumido toda la responsabilidad de cuidarla. La luna, la palabra que desencadena un recuerdo enterrado profundamente en mi psique, visiones de una esfera redonda flotando alrededor de nuestros cielos nocturnos parpadeando fuera de mi previsión, como un viejo carrete de película proyectando una película en un cine con poca luz. ¿Por qué no podía recordarlo?
El consuelo de nuestra pequeña ciudad permaneció intacto durante poco más de un mes. Durante ese tiempo habíamos visto a nuestros seres queridos convertirse en cadáveres ambulantes, cáscaras de lo que eran antes, pero un día eso cambió. Lo vi por primera vez en mi vecino. Él todavía estaba parado sin moverse frente a su casa. Su nombre era Javier, un hombre soltero que vivía solo. Nunca me molesté en conocerlo, su inglés no era tan refinado y la mayoría de las veces me dejaba confundido de lo que intentaba decirme. Sin embargo, nuestra relación era de vecindad, simples ondas y saludos corteses cada vez que nos cruzábamos, pero ahora el hombre soltero estaba solo en su Porsche, todavía mirando al cielo con tanta intención, como si estuviera tratando de que le crecieran alas y volar de regreso a los cielos de donde vino. Me preguntaba cuánto tiempo realmente podrían aguantar estas personas, sin dormir, y solo puedo suponer que no tenían comida, que mantenía a estas personas con vida. Alimenté a la fuerza a mi esposa, le obligué a tragar tanta comida como pude sin que se ahogara, le conecté una vía intravenosa en el brazo, aunque se salía constantemente mientras deambulaba por la casa. No fue fácil, pero la cuidé lo mejor que pude. Sabía que no teníamos otra opción, el hospital era una zona muerta, no había señales de vida, incluso nuestro médico ya no contestaba su teléfono. Uno de nosotros, uno de los despiertos como nos llamábamos, se armó de valor para intentar irse. Era un hombre joven, fuerte y sensato. Nos dijo que regresaría con ayuda. Todos lo aplaudimos, nuestras últimas esperanzas se infundieron con su regreso. Nos dijo que habitualmente enviaba actualizaciones a través de mensajes de texto, que si eso fallaba, entonces a través de otros medios como las redes sociales. Todos lo mirábamos con los ojos muy abiertos, como si el hombre fuera Indiana Jones y estuviera aquí para salvar el día. Las actualizaciones llegaron según lo prometido, en intervalos de 30 minutos, dijo que no hubo ningún bloqueo ni punto de control. Ningún soldado de ningún tipo intentó detenerlo, pero después de varias horas las actualizaciones se volvieron despectivas, las palabras no tenían ningún sentido, solo un regate sin sentido y, finalmente, la palabra que había perseguido mi mente durante las últimas semanas, escribió: la luna. Esas son las últimas palabras que nos envió, la luna. La gente intentó responder queriendo saber qué pasaba, si estaba bien, si había un mundo más allá de nuestros límites, pero luego no hubo nada, no hubo más respuestas ni mensajes de texto. El joven. Lo que teníamos esperanza de salvar el día se convirtió en nada, un fantasma perdido en el vacío de nuestra ciudad. Así que la mayoría perdió la esperanza, la mayoría de nosotros pasamos nuestros días escondidos en nuestros hogares esperando lo imposible de inventar, el momento en que nuestros seres queridos fallecerían o, más terriblemente, el día en que ese hombre vestido de negro vendría a buscarnos. Me pasaba el tiempo mirando por la ventana buscando lo que vendría, como dicen, eso nunca lo ve nadie, pero eso no me disuadió, necesitaba saber cuándo vendría por nosotros. Siempre me sentaba en mi silla junto a la ventana, observando, siempre buscando, y fue entonces cuando finalmente vi a Javier moverse, su postura pacífica interrumpida por alguna fuerza mágica. Uno siniestro cuando sus articulaciones sufrieron espasmos en ángulos que no deberían ser humanamente posibles. Comenzó a chillar de agonía mientras su rostro se contraía como una pesadilla. Lo miré con incredulidad, era este el último momento, su cuerpo se estaba rindiendo, ¿le pasaría esto a mi esposa? Mi boca se abrió con asombro esperando que todo esto terminara, la escena era demasiado espantosa, los sonidos eran demasiado diabólicos, pero los gritos cesaron y su mirada en blanco regresó. Abrí la ventana y le grité, tal vez había vuelto a la normalidad, tal vez le habían eliminado esta enfermedad. Javier. Grité mientras el sol se ponía cautelosamente detrás del horizonte. No se giró hacia mí, en cambio, caminó lentamente hacia el medio de la calle todavía mirando hacia el cielo, sus pequeños pasos sin ser interrumpidos por ningún obstáculo. Una vez en la calle volvió a sus simples movimientos, de balancearse hacia adelante y hacia atrás sobre algún pivote, balanceando los brazos a lo largo de su cuerpo. No sabía qué pensar de esto, claramente algo había cambiado y lo único que pude hacer fue mirar con horror como el cielo nocturno se acercaba cubriendo mi vista con un manto de lo desconocido.
Durante toda la noche me quedé junto a la ventana, esperando el momento en que llegara ese hombre, tal vez era el mismísimo flautista, encantando a la gente con su canción, pero de entre las sombras no apareció el hombre vestido todo de negro, sino que había más de ellos. Mis compañeros del pueblo que habían estado soñando mientras estaban de pie, dando un paso cauteloso hacia mi vista y todos se reunieron en el medio de la calle, de pie junto a Javier. Vi a nuestro médico entre la multitud, él era uno de ellos ahora, junto con Eddie. Sally hizo todo lo posible para alejarlo de la multitud, gritándole que saliera del trance que lo estaba guiando, pero fue en vano. Detener a su padre que era el doble de su tamaño. La gente chocaba entre sí, como un hormiguero, pululando en masas y fue entonces cuando recordé a mi esposa, ella demasiado pronto sería arrastrada a esta escena espantosa. Corrí escaleras abajo gritando el nombre de mi esposa, sin tener en cuenta el hecho de que ella no hubiera respondido en su estado. Ella chocaba repetidamente contra nuestra puerta principal, tratando de abrirla. Lo había cerrado con clavos con un pequeño 2x4, aparentemente ella no podía verlo. La agarré y la bofeteé tratando de despertarla de este engaño, pero todo lo que ella me devolvió fue su mirada vidriosa y esas palabras. La luna, ¡ay qué hermosa es! Su cuerpo comenzó a convulsionarse, traté de calmarla mientras la abrazaba lo mejor que podía, pero ella se movió fuera de mi alcance y una vez más se dirigió hacia la puerta, golpeando con todo su peso tratando de abrirla, tratando de unirse a los demás. Ella gruñó y lloró queriendo que la dejaran salir, alejándome ante cualquier intento de detenerla. Solo un pensamiento me vino a la mente, algo que nunca le había hecho en nuestros 30 años de matrimonio. Con toda la fuerza que pude generar la golpeé. Ella sobre su cabeza dejándola inconsciente. Cogí su cuerpo inerte antes de que cayera al suelo y la levanté y la coloqué en el sofá. Por primera vez en casi 2 meses mi esposa estaba durmiendo, su suave respiración que generalmente me acunaba para dormir impregnaba el aire. Con su sonido, un poco de alivio jovial me invadió, especialmente ahora que sabía que ella no se uniría a los demás. Fue entonces cuando una luz brillante estalló a mi alrededor, la luz se filtraba por cualquier abertura del exterior, el cielo nocturno se volvió día, y me tapé los ojos mientras la inmensa luz prácticamente quemaba mis retinas. Podía escuchar a Sally gritar de terror desde afuera. Ella estaba gritando pidiendo ayuda, pero sus súplicas fueron acalladas por los demás gimiendo al unísono. Algún sueño febril que los encarnaba. Me dirigí a la ventana todavía tratando de proteger mis ojos de la luz, pero mi curiosidad necesitaba saber qué estaba pasando. Me asomé detrás de la cortina de nuestra ventana delantera, entrecerrando los ojos mientras se adaptaban a la luz brillante que había invadido mi hogar. Todas las personas quedaron encapsuladas en la luz, el suave resplandor iluminaba sus rostros muertos y todos miraron hacia arriba con gemidos eufóricos, todos excepto Sally. Ella estaba tratando de huir, pero algo en esa luz la mantenía en su lugar. Pude ver su cuerpo moverse con agresión, como si estuviera corriendo un maratón, pero no fue a ninguna parte, permaneció con los demás. Fue entonces cuando tal vez cometí un error, pero uno que creo que cualquiera habría cometido. Decidí mirar hacia arriba para ver qué estaba creando tal luz y por primera vez pude recordarlo, el momento en que sucedió, cuando mi esposa me llamó a la ventana para mirar la luna. Ella estaba bebiendo su té, parada en la ventana de nuestra habitación mirando el cielo nocturno. Me dijo que era hermoso, que tenía que mirar, y así lo hice. Me acerqué por detrás de ella y la abracé alrededor de sus caderas atrayéndola hacia las mías. Suavemente aparté su cabello mientras plantaba un pequeño beso en el ángulo de su cuello. Luego finalmente miré por la ventana y lo vi, la luna. No era la luna, era algo más, algo que no se podía describir, una esfera redonda que flotaba sin ruido y parecía estar a escasos metros de nuestra casa. ¿Por qué no podía recordar esto antes? Ahora estaba una vez más cara a cara con el monstruoso orbe pulsante y una sensación de euforía me inundó. No podía apartar la mirada y finalmente me di cuenta de lo hermosa que era realmente la luna. Mi mirada no duró mucho, o al menos no lo sentí así, pero algo me alejó de la ventana. Era una persona tapándome la boca con un paño. Un hedor inundó mis fosas nasales al sentirme desmayado y quienquiera que fuera. Fue el hombre tendido en el suelo.
Un breve vistazo antes de pasar me reveló que era él, el hombre al que más temía, era el hombre vestido de negro parado sobre mí llevándose un dedo a la boca en un intento de que me quedara callado y luego no hubo nada. Solo oscuridad, yo entrando en el mundo de los sueños donde solo podía imaginar que permanecía durante horas. Mi esposa me despertó, su suave voz me devolvió la vida y, mientras me levantaba, me agarré la cabeza mientras un dolor agudo pinchaba las grietas de mi mente y casi me hacía vomitar. Fue entonces cuando llegó a mí la revelación de que ella había regresado, de regreso a casa donde pertenecía, las ojeras que infestaban sus hermosos ojos habían desaparecido, ella era como la recordaba y rápidamente la abracé para su sorpresa. Ella me preguntó por qué dormía en el suelo, le hablé de la luna, de las luces y de la gente, pero ella no entendía nada. Ella me dijo que no recordaba ninguno de los eventos de los últimos 2 meses, en su mente nada cambiaba, todo seguía igual. Corrí hacia la ventana y toda la gente se había ido, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, vi algunas personas cortando sus patios, cuidando sus jardines, algunos autos circulando por las calles, incluso el cielo parecía más azul que antes. Le pregunté a mi esposa sobre Javier, sobre Eddie, sobre alguna de las personas que estaban enfermas y me dijo que no sabía de quién estaba hablando, me dijo que nunca tuvimos un vecino con ese nombre, que la gente de la que hablé nunca existió. Esto se convirtió en consenso, nuestro pueblo no podía recordar ninguno de los eventos, ni siquiera las personas que formaban parte de los despiertos como nos llamábamos. No sé por qué pude recordarlo todo, no sé si tiene algo que ver con el hombre vestido de negro, me salvó la vida o me eligió a mí para contar la historia, el solitario. Descriptivo de tal pesadilla. Sé que lo que pasó fue real, nunca lo olvidaré, la luna era demasiado hermosa para olvidarla y esperaré su regreso algún día, sabiendo que querrá al resto de nosotros que quedamos atrás. Aunque las cosas han vuelto a la normalidad, me cuesta dormir, supongo que se puede decir que estoy sufriendo un poco de insomnio, pero está bien, me da mucho tiempo para escribir sobre todo lo que ha sucedido, me recuerda a un sueño, tal vez todo esto fue un sueño dentro de un sueño.